Bienvenidos, caballeros, menos los que estén mal vestidos. Un saludo a todos los hombres. Que se vayan a llevar a todas las nenas. Hombres que tienen su fuerza. Te hace falta ver más. A ver, ¿cómo que hombres? Mejor 4 compas, hablando de machismo, clasismo, capitalismo, hablando de hombres blancos. Buenas. Bienvenidos a otro capítulo más, aquí en presencia de nuestro querido... ¿Qué tal? Soy Brian. Hola, y yo soy Fofo, estoy aquí con ustedes, Brian y... Memov, aquí a sus servicios. Correcto, y aquí su servilleta. Me pegué, qué pendejo. Okay. Sí. Con cuidado, por favor. Aguas porque se puede usar en tu contra. Y pues aquí su servilleta, el campechano, Raúl Medina, como me quieran llamar. Yo Buenas, no tengo problema. campechano. ¿Qué tal? Pues, Hola, Brian. ¿Cómo han Hola. estado? Pues aquí Hola, echando mecos agüita. y mecas. ¿Cómo están mecos y Y mecas? Meques. Un Echando gusto. agüita muy bien. Hay que hidratarnos, dijimos el Decíamos episodio desde el pasado. episodio ¿no? pasado que beban agua, sí. Sí, es agua. sí Es una buena recomendación. ¿Es agua? Sí, es agua. Pero bueno, ¿qué nos Pues- trae aquí el día de hoy, digamos? Cuéntanos, campechano. Un tema, pues podemos decir polémico, ¿no? Superioridad moral, indignación genuina o algo generacional. El tema de la cancelación de personajes abre la puerta a la reflexión. Ok. ¿Cancelar o no cancelar a Pepe Le Pew? Ahí ¿Quién el dilema. empieza? A Ahí Pepe el Le dilema. Pew. El Pepe ¿Quién Le empieza? Pew. A ver, Pepe Pepe Le Le Pew. Que lleven madrazos, órale. No, justo no. Es lo que hablábamos, ¿no? Necesitamos proponer una manera no violenta de Puede ser agresivo, pero no violento. Ok, eso será un tema para otro episodio. Qué bien que ya hay que anotarlo. Pero bueno, a ver, Pero bueno, por lo cancelar pronto. o no cancelar. Pero no sé, a ver, ¿qué opinan? De la cancelación como tal. yo no, creo que primero- eso es todo- primero ¿Qué es la es- cultura de la cancelación primero para poder entrar a ver quién? Bueno, es que para hablar de cultura y la cancelación, como que tendríamos que hablar de cultura y cancelación. Luego ver qué onda con la cultura de la cancelación, sin la necesidad de ponernos así de técnicos y nada más como decir cómo se entiende la cultura de la cancelación en lo coloquial, me animo a decirlo. Es como esta tendencia que se ha visto recientemente en un personaje o alguna personalidad que haya cometido algo que para lo que actualmente está bien visto o no bien visto, y nótense ahí unas comillas grandotas, es si se acepta o no se acepta como en general como el arte o los productos que genera esa Ok. personalidad, ¿no? Como de ya, si se sigue promoviendo o no. Por ejemplo, Como pasó- quitarlo de la vida pública. O quitarle Sí. de la vida pública. Sí. Ok. Eso es más o menos como en lo coloquial, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? Bueno, Sigo teniendo que acercarme el micrófono, gracias. Habla a tu micro, no al de Brian. Está bien. te lo cambio si Ya, quieres. voy a dejar de tocarlo y nada más lo voy a hacer. No, está bien. Me gusta el mío. No, por lo que sé, la cultura de la cancelación, bueno, antes de hablar de cultura, que sí es como todo un tema, Todo un tema. en general nada más se habla como de cancelación, ¿no? Y empezó sin anglicismos, porque no le puedo cambiar el nombre, pero en Black Twitter. Ok. ¿Sale? Black Twitter. ¿Qué es Ajá. eso? Que es bueno, quienes no conozcan la plataforma de Twitter, es un lugar donde Es una red social. 400 y tantos caracteres tienes que poner justamente lo que estás pensando, ¿no? Y es como para echar chisme y chorcha y poner lo que a nadie le interesa, pero que le va a interesar de todos modos, ¿no? ¿Eran 120 caracteres y luego 240 o algo así? No, ya son 400 y tantos. por lo Oh, que wow. recuerdo. Desde Empezó- Trump, ¿o qué? Porque veían que necesitaba... Empezó con 120. Así. Empezó con Es que 120, ¿no? Sí. Lo vieron muy trompón, entonces pues por eso dijeron, este güey quiere decir mucho. Y ahorita Muy ya se dispuesto pueden para las audios trompadas. incluso. Ándale. Ese sí está dispuesto para las trompadas. De hecho, ahorita ya hasta se pueden poner audios. Pero bueno, o sea, eso es Twitter, ¿no? Y Black Twitter es un fenómeno que surgió sobre todo en Estados Unidos para justamente la cultura afrodescendiente de por allá. Entonces, es donde pues,
predominantemente hay personas negras, ¿no? Y pues ahí echan su jerga, ¿no? Prácticamente fuera de... Ahí tiran barrio, diríamos, en Exacto. donde yo crecí. Exacto, ¿no? Y justamente fuera del Está chido. ojo de los blancos y de las blancas de Twitter, ¿no? Porque también es primordialmente blanco. Al menos desde... entonces de ahí, o sea, literal, Black Twitter. Black Twitter, sí, es porque es como la red social para personas afrodescendientes. Mira, ok. Entonces Yo no empezó... sabía que eso existía. Lo primero que empezó desde la cancelación, de hecho no empezó como cancelación, empezó como un, de nuevo, anglicismo, pero porque así lo usan ellos, call out, ¿no? Que es como denunciar. Podrías decir call out. Podrías decir denunciar más bien. Sí, pero o sea, hablando desde su contexto, para ellos es call out, ¿no? Ok. Entonces es denunciar justamente y pues ellos empiezan a denunciar como a todas las personas agresoras de raza sobre todo, pero también de mujeres, ¿no? Por ejemplo, decían, pues denuncian a O.J. Simpson, ¿no? Que O sea, es como el yo también. el Me Too, de hecho, es parte de eso, ¿no? Ok. Pues solo que el Me Too empezó ya despuesito. Ellos empezaron Ya. porque justamente al ser una minoría, bueno, entre comillas minoría, ¿verdad? Pero bueno, eran una minoría, pues justamente dijeron, pues, la única manera Ese de poder concepto de hacer... minoría también es uno que se podría discutir, o sea, como platicar. con Pónganlo en calma otro post-it. concepto. A mí me gusta decir que lo pongan en post-it. Ponle un pin. Exacto. Entonces, justamente al ser una minoría, otra vez grandes comillas, como diría Fofo, empiezan a... Esta es su única manera o una de las maneras en las que intentan como hacer esta justicia, ¿no? Desde la justicia social, desde poder denunciar, desde poder hacer que las comunidades... Visibilizar. Visibilizar la violencia, pero también con el afán de causar como un efecto en el mundo mediático, porque sobre todo eran personas... El efecto del mundo mediático entonces sería esto de dejar de consumir. Sí, pero que era Lo que primero una proponga llamada ese a la artista. justicia legal, al principio, ¿no? Y entonces, yo tengo una pregunta aquí. Ajá. En todas, o sea, solo por curiosidad, ¿no? Es como en todas esas denuncias que se hacían en esta red social Black Twitter, Ajá. Black Twitter, X. el Twitter negro, ¿no? O sea, también había una denuncia legal, judicial, penal o como sea que se tengan que llamar. Disculpen mi ignorancia. Sí, ajá. Sí, O sea, ok. y era como para llamar, ¿no? A las personas que fueron abusadas por las personas que se denunciaban, ¿no? Y Eso como está decir, chido. órale, ¿no? Pues vamos a hacer. Exacto. Ajá. De hecho, surgió como un arma de defensa social, ¿no? Contra personas que de hecho estaban en una posición como de mucho poder y pues decían, pues a mí qué me vas a tocar, güey, tú pues, eres una morra, tú eres un morro, ¿no? Todo pues acá, lelo y demás. Y pues, ¡pum! Exacto, y ya les caía todo el peso de Organizaron su Black Twitter, herramienta. ¿no? Está chido, Exacto. muy bien. Ajá, estaba chido. Empezó a tomar mucho auge y se empezó a conocer, sobre todo en espacios fuera de Black Twitter y del mundo gringo, Sí. con J.K. Rowling, la autora, de Harry Potter. Exacto. Es que fue todo un tema a partir de unos, o sea, no tengo el dato exacto, pero según entiendo hizo unos tuitazos polémicos respecto a las vivencias trans, ¿no? Es la TERF K. Rowling. ¿Así le dicen? No, yo así le digo. Bueno, pero a ver, Mira, ¿qué es TERF? ¿Qué es TERF? TERF Ese es el término de feminismo... ¿Trans-excluyente? Trans-excluyente, sí es, pero es Trans-excluyent Radical Feminist. Ok. otro anglicismo. Ajá, social. pero bueno, ahora sí que como Brian ya puso la dinámica de que si hablamos en términos coloquiales de... Qué fácil de- se quisieron librar. de Brian, esto. soy Brian, por favor. Brian. ¿Verdad que no te pongan el anglicismo? Cuando la Brian... Qué gente. Bueno. Pero ok, entonces J.K. Rowling es donde Sí, como mi se J.K. catapultó a la Rowling. fama, ¿no? De hater. Sí, terminó. No sé si hablas del mismo acontecimiento en donde ella empezó a hacer como también unos twitters polémicos donde pues precisamente como con esta postura transfóbica excluía a personas que no menstruaran a poder denominarse como mujeres, ¿no? Ajá. Ya. De hecho, porque le preguntaron, oigan, y hay personas, ya ven que le encantaba responder como cosas de Harry Potter así de, y había gente gay, sí, Ajá, Dumbledore sí. era gay. Ah, ¿no? oh. Y Ron era un hombre negro, ciego. Me encanta una noticia que decía, J.K. Rowling revela que al final tú, el lector, eras gay después de todo. Ah, ok. Y ya sé, vaya, Ok. todo tiene sentido Sí. ahora. Una teoría. O sea, como Vaya que el disgusto teorías. era que se estaba aparentemente agarrando mucho de la diversidad sexual sí. para poder como atraer más... No, y también racial, porque Ay, decía racial. que Hermione era negra y que en algún lugar del libro decía que era blanca. Lo cual es cierto, ¿no? O sea, ok. no tengo Yo no ningún- tengo idea, no. O sea, sí los leí, pero así como para poderte decir, sí, nunca la describe como una persona negra, no tengo idea. Yo, no, Era yo nunca, Hermione, no era yo no Ron. tengo un pedo con que le cambien
Entre sí, tú comillas. dijiste. Sí. Entre comillas, cambien la raza de una persona en un medio, pero pues era J.K. Rowling que estaba haciendo algo como para hacer Ya, su, sí. su buena acción Pero del día. con lo tras De repente le llegan y le dicen, oye, ¿y hay personas trans en el mundo de Harry Potter, en el mundo de la magia? Y dice, no, ahí sí, también estaré parafraseando, ¿no? Pero básicamente empezó a defender que decía, no, porque allí sí es hombres y mujeres. Ya. Sin embargo, ahí sí recuerdo, hay unos momentos gracias a una poción que beben en donde Sí, es cierto. todo el mundo se vuelve, bueno, no todo el mundo, pero Varias personas se vuelven Harry una Potter. buena bandita se vuelve Harry Potter y se aclara que quienes son mujeres y se identifican así, o sea, son mujeres y, y siguen siendo mujeres a pesar de que están en el cuerpo de Harry Potter. ¿Hembras? ¿A eso te refieres? ¿O mujeres? No, más bien. ¿Desde la identidad? O sea, tienen un cuerpo de Harry Potter, un cuerpo con su identidad intacta. Ajá, exactamente, Sí, pues sí, pero con su identidad intacta. Nadie tocaba eso cuando Ron se convierte en el güey, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Entonces así empezó, ¿no? Entonces, Oye, iba a mundo preguntar, empezó, ¿en qué parte de Harry Potter sale Pepe Le Pew? Ah, muy buena, mira. justamente. Pero el caso es que justo, ¿no? A partir de J.K. Rowling es que se hace... Cuando le apestaban las patas a Harry Potter decían que era Pepe Le Pew. No, es cierto. Es que se hace famoso lo de la cancelación y empieza, bueno, sí, como que empieza a suceder, ¿no? Y se vuelve como un fenómeno. Es Ajá. lo que nos estabas queriendo decir, Brian. Ya Exacto. nos desviamos Ajá. un rato. Se nota Pero que porque nos gustaba justamente Harry Potter. se volvió una herramienta de pues, quitar a la gente de su rol, de lo que fuera, ¿no? A partir de un disgusto, disque desde, como tú decías al principio, desde la moralidad, ¿no? O sea, como desde el... Eso está Lo mal, políticamente ¿no? correcto, ¿no? Híjole, que justo eso de la moralidad está bastante cuestionable, ¿no? Desde lo que quiere decir moralidad y, o sea, la etimología de moral y todo. Sí, porque vuelve a ser la Entonces, moralidad de las masas. sí, lo que se arrastra, o sea, como ha sido la costumbre del cómo se hacen las cosas, ¿no? Y muchas veces es ya ni siquiera cuestionar el por qué se han hecho así las cosas y nada más seguirlas haciendo de esa manera, porque es así como se han estado haciendo. Entonces, Porque así lo hace la mayoría y que la mayoría cree que está bien haciéndolo así, ¿no? Ajá. sí. Sí, Es que sí, hay sí. un Mishi de visita Sí, y a me mí distraje también me un poco. asustó. El Mishi. Ajá. Entonces, pues bueno, de ahí es que esto empieza a suceder. Pero recientemente aquí en México y en estas sociedades occidentales en las que vivimos, se dio esta cuestión de la supuesta cancelación del buen Pepe Le Pew. Gracias, Memo. Siempre sucede. Ya va a dejar de suceder en algún momento, la cancelación de Pepe Le Pew. Y de que se supone que también sí despide González, que por su primo, el... Lento Rodríguez. Lento Rodríguez. Ah, ese me quedó bien. Entonces, Ay, ¿no? es Entonces Speedy. se empezó... Ajá, ese. Se empezaron a dar una serie de como comentarios y sucesos en los que pues ya se distrajo la banda y empezaron a clavarse con si Pepe Le Pew o no y demás. Y la cosa es que sí, el personaje original de Pepe Le Pew de cuando salía... Sí, esa cosa. El original, estoy hablando de los 40, 50, así de cuando 1945. mira, ok. Cuando empezó esta caricatura de Merry Melodies, que así se llamaba lo de Looney Warner, Tunes. la productora de... Ajá. Entonces sí, lo que podíamos ver en ese entonces de las conductas de Pepe Le Pew sí era un personaje que estaba así gráficamente acosando al personaje de la gatita Penélope Kitty. Penélope Kitty, gracias. Entonces, desde ahí sí podemos ver cómo o sea, está esta onda de insistir tremendamente, de no dejarla ir, de incluso cerrar puertas para que no se escape, a abrazarla durísimo. De hacer y no un drama, soltarla. de incluso Ya está. extorsionar. El chantaje. Eso, ¿no? sí. Entonces, definitivamente es una cuestión que esa caricatura originalmente como estaba planteada, sí estaba normalizando la cultura de la violación como tal. ¿no? Porque así se vivía en esas épocas. Sí. Ajá. Se confundía mucho como con el estilo de ser un Don Juan. Sí, ajá. Y que de hecho, o sea, eso es de las épocas. Sí, pero también me he topado con gente grande, ¿no? Pero también gente como de pues, nuestra generación que también dice, a ver, déjenlo en paz. Chavalitos, Era un romántico. Y que justamente es como, güey, estás romantizando la violencia. Claro. Sí, exacto, romantizando la violencia, normalizando la cultura de la violación y el insistir y el que sí, solo porque este compadre está enamorado de la gatita Penélope, entonces va a poder estarle insistiendo y acosándola de esa manera porque él está enamorado y se vale que invada su espacio, que invada Contra su tiempo, voluntad. su cuerpo de esa manera, porque además justo hay muchísimas escenas en donde le está abrazando y ella está haciendo así hasta lo imposible por zafar
zafarse, soltarse, irse. Y ahí está dándole los besos. Que también hay un punto bien importante que viene por parte de la pregunta, que también es, nadie pidió cancelar a Pepe Le Pew. Exacto. También Sí, durante todo este cotorreo nadie dijo, o sea, de donde empezó nadie lo pidió, ¿no? A ver, ya ibas tú para allá. Ajá, o sea, porque pues bueno, se me fue publicación, ¿no? Que hace En el cuate. tuitazo. No, el tuitazo, era No, un- es Fue- Pero no, fíjese, no, no, primero- fue de este año, aparte. No, para nada. sí. El artículo de Charles M. Blow, que salió el 3 de marzo del 2021. Ok, Ahí sí. él habla sobre un tema de Sí, es unos este. libros de Dr. Seuss. ¿Es Seuss? Seuss. Que eran como muy racistas. Y aprovechando, hizo mención también como de las caricaturas con las que él creció, que Ok. normalizaban como estereotipos negativos y conductas discriminatorias. Sí, ciertas violencias. Ajá, y solamente hace así, en un renglón, una mención de que Pepe Le Pew, en una frase, Wow. Pero me encanta así como la frase. ¿Cómo es la frase? Lo que es el tren Que del chingue su mame. culo, Lo Pepe que Le es el Pew. tren del mame. O sea, esto mismo es el tren del mame. Y que justamente Exacto. esta abre la presentación de esta sección que se nos pasó unos cuantos minutos, pero que se llama El Meme y el Mame. El meme y el mame. Pero bueno, ya corté. Entonces, ibas a decir algo, Raúl. No, estaba hablando Memo. Vamos a- Bueno, el punto es que él solamente entre todas estas experiencias había mencionado que Pepe Le Pew normalizaba la cultura de la violación y punto. Sí. Después, más adelante, defendió su punto en Twitter haciendo toda esta descripción Un que hilo. Fofo mencionaba de todas estas conductas agresivas, acosadoras y violadoras. Sí, que se está normalizando. Que también hay que aclarar esta onda de que la normalización, justo creo que estaba en esa aclaración, en ese hilo, que la normalización no es educar desde ahí, sino restarle importancia a cuestiones que la tienen, como volver cotidianas O hacer una apología al respecto. o hacer una apología. O sea, apología es como disculpar que haya ese tipo de comportamientos. y casi promoverlo también. Exacto, que es justamente diciendo, ay, el güey es un enamorado. Pero es un romántico, ve las ganas que No. tiene de estar con ella, no Y me aparte, molestes y a ella como menos. en espíritu del meme y el mame, o sea, pues El meme y definitivamente el mame. los tabloides sensacionalistas agarraron el meme para hacer mame y empezar a decir que se pide que se cancele Pepe Le Pew y demás cosas cuando No, iba por ahí. el personaje de Pepe Le Pew ya se había transformado muchísimo desde diferentes Claro. encarnaciones. Desde Space Jam. Sí, como desde desde Space los- Jam, des- exacto. Desde el 93, 94, que no me acuerdo cuándo salió Space Jam. Ahí sí No, no tengo el dato. Pero sí se hicieron unas buenas, no me acuerdo si Noventas, era noventas. bueno. Pero sí hicieron unas buenas modificaciones en el personaje de Pepe Le Pew, porque después se vuelve una especie de detective. Ajá. Después Actor. se como- vuelve un actor en o donde modelo o algo exactamente, así, como ¿no? filántropo y así, que su Ajá. único problema es que él sigue siendo Apestoso. porque pues, es un zorrillo, ¿no? Y después sucede algo que a mí me hace cuestionarme, ¿no? No sé qué onda con esto, porque finalmente otra reconfiguración que se le da a la relación que había entre Pepe Le Pew, o bueno, al personaje de Pepe Le Pew, es que de nuevo incorporan la relación que tiene con esta Penélope Kitty. Y en esta ocasión, entonces, son pareja, ¿no? Como que se da a entender que están saliendo y como que se da a entender que comparten de una manera más Son cercana. compañeros, ¿no? Sí, y entonces ahí lo que yo me cuestiono es si no se está normalizando, o sea, como con este conocimiento y este entendimiento que Como había la perseverancia culturalmente. consigue eso. Exactamente. Entonces, a partir de insistir, vas a lograr que o sea, que la persona con la que estás queriendo vincularte y a la que le estás insistiendo para vincularte, entonces va a acceder a hacerlo. Porque finalmente eso termina alimentando la cultura de la violación, por la parte de la insistencia. Exacto. ¿No? Porque cuántas veces bueno, en el consultorio o en diferentes testimonios hemos escuchado situaciones en donde la chica accede a un intercambio sexual, o también el chico, pero en general de los casos es la chica. Ujú, por presión. Ajá, accede al intercambio sexual por presión para que la dejen en paz y que la dejen de estar insistiendo. Así sea su novio, así sea su esposo, así sea quien sea, ¿no? Entonces, eso justamente a mí me hace preguntarme como ok, sí hubo esta transformación, pasó por este periodo, pero ¿qué piri con la onda de que se está normalizando el hecho de que a partir de insistir consigues lo que estabas buscando? Entonces creo que regresamos a la pregunta de Raúl, ¿no? Como de entonces ¿Cuál era la pregunta de debimos Raúl? de haber, o sea, cancelar o no cancelar. Y entonces es, a ver, ¿lo debimos de haber cancelado antes de reformarlo, entre comillas? ¿O debimos de haber, o No, vale a la ver. pena cancelarlo ahorita? Entonces creo que otra vez
nos desviamos con la pregunta, porque si era cancelar o no cancelar, de entrada yo cuestionaría qué onda con lo de la cancelación, porque si vamos a estar cayendo en esta tendencia de cancelar, creo que mencionaste incluso, ¿no? Al final del episodio 1, que el hecho de cancelar como tal ya es una actitud bastante patriarcal. Sí, claro, pero a ver, aquí yo quiero hacer una distinción. Una cosa es cancelar a una persona y otra cosa es cancelar un dibujo animado. Y una producción. Yo creo que cancelar, en general, sí es distinto cancelar a una persona que una caricatura, pero cancelar como tal es un acto patriarcal en sí mismo. ¿Por qué? Por el discurso autoritario de quién decide lo que sí se consume y lo que no se consume. Cuando esos son productos de la cultura que ya existen y que pueden justamente ayudar a denunciar cómo es que esas actitudes estaban normalizadas y en esta normalización, o sea, en estas actitudes que estaban normalizadas y aprovechar que existen esos ejemplos para denunciar qué sucedía y que llegó a normalizarse al grado de hacerse caricaturas de entretenimiento infantil con ese tipo de contenido. O sea, ¿tú considerarías que se conserve como en la memoria histórica, pero con como un nuevo significado de cómo se normalizaban conductas que hoy se pueden identificar como agresivas, como violentas? O sea, sí, en donde como entonces una moraleja. Puedes usar una caricatura para enseñarle a los niños lo que es acoso. Y tienes una caricatura ya musicalizada, ya producida, ya todo, y les dices, mira, esto existía, entonces esto salía antes en la tele. Tan normalizado estaba este tipo de acoso que salía en la tele. Y ¿sabes qué? No está chido. Okay. Hoy aprendimos que no está chido. ¿Y qué podría ser con el mismo personaje de Pepe Le Pew? Y podría ser también con un personaje, una persona de la vida real o un personaje de caricatura. Por eso digo yo que la onda, esa es mi postura, ¿no? Uh-huh. Es la reflexión que he elaborado en este punto, pues que finalmente la cultura de la cancelación como tal resulta patriarcal en el sentido de que solamente hay una postura que decide lo que se puede consumir y lo que no se puede consumir. Cuando ya existe, cuando ya está ahí, cuando la realidad es que es algo que pasó, que pasaba y que hoy en día sigue siendo una cotidianidad que los compas y los vatos creemos que a partir de insistirle a la morra que me interesa va a acceder. Pero por no también sería imponer justamente el decir que cambien los contenidos. Pues es nada más reflexionar qué es lo que nos están mostrando los contenidos. Pero también tendría que ser impositivo. ¿En qué sentido? O sea, entonces, si no es cancelar, entonces es decirles, hey, pues entonces hagamos que sea diferente. Que eduque en que es cuestión de que nos visibilice justamente las violencias que en algún momento fueron normalizadas por este mismo producto. Por mí suena bien. Sí, pero entonces no vamos a consumir nada más que no sea así. No. O sea, de alguna manera es cancelar un personaje. Porque estás cancelando. Ponemos a Pepe Le Pew, hacemos una nueva serie de Pepe Le Pew. Con esto que describo, ¿tú opinas que sigue siendo cancelar un personaje? De alguna manera. Ver, okay, porque, no que sea cancelar, sino que más bien sigue siendo impositivo. Okay. Porque, imagínate, le cortas, entonces dices, a ver, ya, hasta aquí dejas de producir al Pepe Le Pew acosador y luego le continúas con el Pepe Le Pew deconstruide, ¿no? Aliado, existe, hashtag aliado, que no existen, por supuesto, pero vamos a usar la broma, ¿no? Sí. Entonces, justamente es como decir, pero entonces sigues haciendo una marca donde el consumo general dicta qué se está consumiendo, ¿no? Y si ese es el pedo con la cancelación, vuelve a ser lo mismo. Ok. ¿No? Entonces, por eso digo, entonces es lo mismo, porque de todos modos cancelaste sigue estando en archivo, el Pepe Le Pew acosador, y lo cancelaste, y luego lo rehiciste con otro Pepe Le Pew. Que es lo que ahorita mismo está peleando la verdadera generación de cristal, ¿no? Que con Lola Bunny, ¿no? O sea que... La verdadera generación de cristal. O sea, la gente que se queja nada más, ¿no? O sea, no tiene una generación de verdad de edad, nada más la gente que se queja de que Lola Bunny ya no tiene las caderas y las tetas de antes. Que en realidad nunca puedo creer que se estén quejando de eso. O sea, es un absurdo tremendo, de verdad. Pero que además se están quejando de una imagen que fue hecha por un artista porno. O sea, no porno porque haga porno, sino que hace expresiones comportamentales de la sexualidad. Expresiones gráficas. Gráficas de la sexualidad, justamente como su trabajo. Ya. ¿No? Y entonces hipersexualizó a Lola Bunny. Ok. ¿No? O sea, todavía más de lo que ya estaba sexualizada, por supuesto. Y entonces en esta nueva versión de Space Jam, en donde ya Lola Bunny no va a estar hipersexualizada, ya hubo quien se molestó. Y es de lo que se quejan, porque, o sea, porque es no está hipersexualizada. Exacto. O sea, entonces tenemos banda que se queja porque una coneja de caricatura no está hipersexualizada. Así y tenemos banda por otro lado que se queja por un zorrillo acosador de la misma casa productora.
O sea, tenemos Sí. gente que se queja de todo, de todos lados. Sí, Esa es una buena moraleja para el episodio de Y hoy. fíjate, metiéndonos en este tema de... Solo hay que reflexionarlo de todo ya. Lola, Ajá. habían hasta comentarios de cómo pues estereotipa justamente a la mujer, ¿no? Y esta imagen que nos venden. Porque hasta en comentarios de muchas personas, que qué horror con Lola Bonnie, que ahora está fodonga. O qué horror. ¿Fodonga? Sí, así habían los comentarios en redes sociales. Pero está jugando básquetbol. O sea, Y justamente yo así, ¿Soy fodonga? es- Ok, no, bueno. ¿Qué onda con lo fodongo? ¿Quién no? es quién para decir cuándo alguien está fodongo? Quiero saber. Exacto. Ok. Y bueno. No, me dio mucha risa, por eso igual lo comparto. Y con Pepe Le Pew, justamente yo indagando en las redes sociales, hay mucha controversia, tal y como lo dije al principio. Que si dejarían a sus hijos verlo, y justamente creo que Yo ya dije lo con qué mencionaste, enfoque. Ajá. ajá, con el enfoque. Yo ya dije sí, ¿con qué enfoque? Sí. Y ¿por qué no darle la oportunidad? Justamente ahorita que lo estaba tocando el punto Brian. ¿Por qué no? Bueno, el Brian. No, le estabas tocando el punto a Brian. El punto B. Toquen, punto. toquen lo que quieran. Aquí ya. Perdón. La continúa. banda no ves mi bisexual mano dónde puede está. darse. No, y no, justo. Oye, ya se me olvidó lo que iba a decir. Todo por, Mira, todo por, Todo estar por en mi el punto todo B, por lo su siento. punto B, sí. Ve lo que pasa. No, a ver, el punto que estaba tocando Brian es esta onda de que desde la perspectiva que estaba yo planteando manejarlo, como que sigue siendo un tipo de cancelación, porque entonces es orientar a que el consumo de este producto de la cultura que ya existe sea forzosamente desde esta reflexión. O sea, sigue siendo Sí, una algo así. regulación del mercado a partir de las masas. Ok. ¿No? ¡Pum! Amigo, no traigas una metralleta a un baile. No, sí. El que se equivocó aquí fuiste tú cuando pensó que era un baile, aunque no son una metralleta. Eso también ¿Cómo es- de Es que expresión? estamos jugando No sé, no la básquetbol, por eso conocía. estamos fodongos. Estamos fodongos, estamos de claro. fodongos. Hay que venir Mondongos. fodongos. Hay que venir mondongos. Bueno, pero entonces, volviendo a lo de Lola Bonnie y así. Pero algo iba a decir. Ajá, ¿te acordaste de tu punto? No. Ok. Bueno. Entonces, me gustaría a mí terminar de entender, Leo, que, o sea, esto de ahorita que provocó la expresión de Memo de que no traigas una metralleta a un baile. De hecho, la frase es no traigas un arma a una pelea de cuchillos. No tra- No traigas una pelea de armas. O sea, pues, sí, qué pendejo. ¿Qué cosa? Ok. Podemos regresar a la cultura de la cancelación. Ya Sí, no ya, estábamos después yendo del- lejos de con qué y demás. Entonces, Corte comercial. no. Me gustaría a mí, ¿qué onda? O sea, terminar de entender esto que estás diciendo, porque sí me parece interesante y como pensándolo, creo que, o sea, justo obligar a la banda a consumir un específico producto de la cultura desde con una reflexión tal, sí, es como, sigue siendo un tipo Impositivo. de censura. Impositivo, exacto. Que Gracias. es por justo, traer esa palabra es otra justo vez. el argumento que usan las personas que se quejan de Lola Bonnie y Fodonga, ¿no? Pero lo lamentable. Lo lograste. Siempre lo haces. También, Sigue. No es que lo pierdas. también justamente la idea es el punto, el PPL punto, Ajá. es que No lo pierdas, el Pepe le punto. es que justamente también sí es una regulación de mercado. No hay forma de decir que no. O sea, también se piensa que las empresas están como en esta también disque moralidad iluminada y demás. Pero cuando se está regulando una normalización de violencia, ¿no crees que valga la pena? No, sí, por supuesto. O sea, no ¿En es algún contra grado? eso, ¿no? O sea, lo que voy Ok. es. No se puede cancelar si no es a partir del mercado. Ya. ¿No? Entonces, justamente la idea es que, o sea, las empresas no tienen moral. Que ¿no? deje de haber un mercado, Les porque vale, también les madre. aquí- No tanto así, no me iría, bueno, sí me iría tan radical, pero no en este punto. No por Lola Bonnie. Ajá, no por ahora. Sino más bien como desde esta postura de que, pues, al final nada más, lo único que dicta que se consume y que se produce es lo que le consume el resto de las Claro, personas. lo que va ¿no? a pagar la banda para Exacto. consumir. Entonces, Si no lo más van a bien, pagar, justamente pues, desde tu ejemplo, o sea, de que hubiera personas que le gusta Pepe Le Pew y que lo ven como romántico, es porque lo buscaban consumir como este acosador, Claro. ¿no? No tanto porque el acosador de Pepe Le Pew les enseñara a ser acosadores, sino porque ellos, teniendo esta cultura del acoso, querían reflejarse en un personaje animado.
Sí, claro. Y por eso lo consumen, también desde la empatía, ¿no? Desde el consumo empático. Desde identificarse. Exacto, ¿no? Entonces, justo también es como este paradigma... Ah, perdón, ¿ibas a comentar algo? No, No, sí. o sea, este paradigma... Que eso es lo que está rudo también, andarse identificando y queriendo reproducir ese tipo de conductas. Por eso creo yo que una regulación en algún grado con ese tipo de normalizaciones vale la pena. Y por eso yo hablo, a mí me resulta, y tú como médico debes de saber, Raúl, que a mí me resulta muy parecido regular el consumo, por ejemplo, de Pepe Le Pew a cómo el gobierno está regulando el consumo de Sabritas o está pidiendo que no haya monigotes en las Claro. comidas chatarra. Oh, wow. Ya no salen en las bolsas de pan, pero sí en las servilletas, ¿no? Ay, no, Claro, no, ahí la estrategia de mercadotecnia que se aventaron para seguir poniendo a las caricaturas de alguna manera está tremenda. No, es horrible, es el neoliberalismo puro. Pero bueno, el punto justamente es ese. O sea, tú creo que hiciste un Conceptos comentario pesados en... con Brian. Ahora traje una bazooka. Sí. Tú hacías un punto muy interesante en Facebook cuando decías, a ver, esto no va a solucionar el pedo de la obesidad, pero sí va a ayudar a que hicieran algo. Pero no me acuerdo de tu punto. No, justamente no va a resolverlo, pero sí podemos tomar como que la conciencia de que, o sea, yo sé que no es sano y yo decido si lo voy a consumir o no, pero la gente ya está acostumbrada, ¿no? Claro. Entonces, Claro. aunque no tengas un monito, yo sé ya que sabe y me Y pues vale. sigue teniendo los colores, sigue teniendo Claro, la tipografía, sí, claro. o sea, lo único que ya no está es el personaje, todo lo demás ahí está. Sí tiene un valor mercado técnico que con las crías justamente les vuelve más atractivas. Sí, pero bueno, ese es un buen punto, ¿no? Es que Finalmente no se puede eliminas. pero se puede aspirar como al cambio de hábitos. Exacto, o Con sea, no estas eliminas nuevas en absoluto generaciones, porque sabes lo ¿quién rico que sabe? saben las donitas. Por supuesto que eso no lo quita, pero es un avance a ir como desapegando emocionalmente a las personas del producto que consumen. Ok, o sea, es un enfoque, ¿no? Es como Exacto. parte de la estrategia. Exacto, y eso es lo mismo con Finalmente- Pepe Le Pew. O sea, no vas Ok. eliminando a Pepe Le Pew, que nadie pidió que lo eliminaran de nuevo. Ok, insistiendo en ese punto. Ajá. No vas a eliminar el acoso en las personas, pero vas a eliminar algo con lo que se puedan identificar que sí es acosador. Ajá, a eso es a lo que me refiero Y yo que con le- lo de que estaría chida la regulación en cierto grado. Sí, porque no hay personas que podamos criticar a algunas personas a Pepe Le Pew con nuestras crías, pero habrá personas que no tendrán esa chance. Claro. Sí, sí, Oigan, sí. ya me acordé de mi punto. A ver. eso Es que estábamos hablando de lo que vi en las redes sociales, ¿no? Sí. Aparte de lo Sí, sí. fodonga, pasando a Pepe Le Qué Pew, onda, güey, increíble que diga- Ajá. es No, justamente entre todo, es darle la oportunidad a este personaje como si se hubiese reivindicado. ¿no? Ajá, ese está Entonces, lindo. sí o no, porque justamente en este cambio de... ¿Sí o no reivindicarse O sea, sí no darle la oportunidad. al personaje? Porque de justamente, reivindicarse? sí, en este cambio, ¿no? Bueno, Verlo sí es un muy personaje obvio, de caricatura, pero por supuesto que sí. güey. pero ¿por qué no? Y justamente así lo decía, ¿por qué no en las personas justamente Esperar en que también cambien. ajá, ¿no? El hecho de decir, es que este güey lo conocí, no manches, era así. O sea, no creo que ahorita esté, bueno, vamos a ponerme a mí, Bueno, ¿no? creo que es un- El campechano era así. Y ahorita él está aquí hablando, ¿no? Entonces es Sí. justamente con Pepe Le Pew. Darle Claro, o no darle claro. esa oportunidad o esa... ¿Con voto de confianza? Este voto de confianza exacto para poder ahora reproducir justamente o nosotros tomar la Transmitir. decisión Ajá. de elegir o no también reproducirlo, ¿no? O consumirlo al Ya. fin y al cabo. Yo creo que una parte importante a considerar es las narrativas alternativas. Como bien dicen, no podemos remover las cosas que no nos son cómodas, pero podemos generar formas alternativas de poder verlo, ¿no? Y desde esa parte poder elegir desde qué... Pues desde dónde lo consumes, ¿no? Como dicen, con un grano de sal, ¿no? Y pero la cancelación es que el boicot social siempre ha existido. Sí, claro, Siempre ha claro. existido. Sí, sí. Ahorita lo utilizamos. Desde la letra escarlata y antes, por ejemplo. Ajá. Y yo creo que es muy diferente un personaje de caricatura que un político que acosa y que, Claro, claro. y que lo han denunciado varias veces Bueno, por violación que y también- que le piden... Hablando de Salgado Macedonio, por ejemplo, ¿no? Eso. O de Trump, o de Exactamente. J.K. Rowling, que más bien la idea de Exactamente. cancelarles era quitarles la voz a personas que repercuten Tienen esa posibilidad de influencia en la y opinión de otras nada personas. más dicen discursos de odio, ¿no? Pero Yo bueno, quiero decir algo. Eso.
En cuanto a la pregunta de Raúl, de sí o no darle la oportunidad de reivindicarse, justamente desde mi papel como terapeuta, ¿no? Como psicólogo, como sexólogo, que tengo este trabajo profesional en la clínica y que acompaño personas que están con la intención de reconocer estas violencias, porque justo llegan muchos compas, ¿no? Muchos hombres a trabajar este tipo de cosas conmigo y que yo sigo trabajando también en mi espacio terapéutico con Pili, de nuevo, reconocimientos. El caso es que sí se puede, o sea, sí se puede percibir un movimiento, ¿no? O sea, justamente yo recientemente le referí un caso a Memov de una persona que justo está en iniciar su proceso y su reconocimiento, y yo atiendo a una persona muy cercana a él y me habla así como casualmente, como de rebote, de como si nota una diferencia. Entonces, de que puede haber, pero se necesita algo que es indispensable para que pueda haber este movimiento, es que necesita haber un genuino interés y una genuina gana de participar en cada parte del proceso por parte de este machito que está en la disposición de reconocer sus violencias en todos estos diferentes niveles. Entonces, de que se puede, se puede. Entonces, darle la oportunidad a la banda de reivindicarse, sí. Pero también de que se necesita un trabajo enorme y un contexto que acompañe en buena manera empática, justamente para no estar censurando y no estarle todo el tiempo diciendo lo mierda que fue en algún momento cuando está trabajando genuinamente para dejar de ser así de violento. Creo que es importante, ¿no? O sea, prácticamente es como decir que la cancelación se está volviendo un arma que no distingue entre pasado, presente y futuro. Eso, ¿no? Eso es súper importante. Escuché por ahí en algún lado esta onda, o la ley, no me acuerdo. El caso es que me crucé con esta frase de no podemos juzgar la ignorancia del pasado con los ojos del presente. Con la sabiduría del presente, con las reflexiones del presente, con los ojos del presente, con lo que conozco hoy en día. Entonces, justamente, si vamos a utilizar, por eso mi postura de si vamos a utilizar el material que ya existe del pasado y hoy en día podemos identificar que nos ofrece para esta reflexión, usémoslo desde ahí. Para reflexionar. Esa es mi postura, esa es mi propuesta. Entonces, no cancelar. No cancelar y aprovechar que existen estos productos de la cultura justamente para demostrar cómo es que es importante dejar de normalizar y no consumirlos sin estas aclaraciones de que aquí se pueden identificar este tipo de violencias. Ok, sí. Esa es mi postura y justamente creo que de ahí es en donde empezamos a tener una influencia más directa en nuestros espacios y poco a poco ya en más afuera de casa. Pues. Comentarios Correcto. finales. Conclusión. Campechano. Pues conclusión, yo creo que se la dejamos justamente en la reflexión, ¿no? No imponerles tampoco pues, que sí o que sí no, porque al fin y al cabo vamos a entrar en lo mismo, ¿no? Sí, desde el principio dijimos que hay que ver cómo le queda a cada quien, Así desde sus vivencias y sus reflexiones. Así es. Ajá, pero algo que quieran agregar para... Pues mi única conclusión es lo mismo. Me parece muy lindo cómo lo dicen, ¿no? Me sumo a su discurso. Solo la cancelación creo que sigue siendo... Al final sigue siendo una herramienta de los movimientos sociales. Solo que no se puede... Se está volviendo algo que la misma hegemonía, ¿no?, de la cultura, el machismo, el patriarcado, está usando para callar gente que es incómoda en general. Ya. Cuando empezó para hacer algo que buscara justicia, y cuando empezó... Y se continuó siendo para ser algo que pudiera acallar... Daba voz. Sí, y acallar también discursos de odio, que me parece bastante justo. Y hacer que Zack Snyder saque Liga de la Justicia. Y que cambien a Sonic. Y que cambien a Sonic. Sí, bueno. Creo que así, o sea, yo nada más me quedo con eso, como que sigue siendo una herramienta de resistencia, pero que como todo en el patriarcado y el capitalismo... Se están apropiando ese discurso y de esa herramienta para... Sí, el patriarcado hace eso con todo. Ya podremos analizar eso en otro episodio también. Ahora que veamos... Eso es lo chido de que estemos haciendo esto y que estemos al principio, que tenemos mucha tela de donde cortar. Sí. Pero bueno, para ya cerrar, me gustaría nada más... agradecerles a ustedes, a Brian, al Campechano, a Memov, a Rick, a Rana por estar aquí presentes, mecos, mecas y meques en casa o donde sea que nos estén escuchando también. Y decirles que ahora sí ya es oficial, nos pueden escuchar todos los lunes
Desde la 1 a.m. de la mañana. Ajá, nos pueden encontrar en Spotify y 8 días después pueden encontrar ese mismo episodio en YouTube para ver todas las correcciones que se tuvieron que hacer con la manita de Memov, todas las apariciones que hizo y demás. Entonces ya nos pueden seguir y encontrar en Instagram, en Spotify y en YouTube como Hombres Blancos. En YouTube encontrarán el primer episodio justamente cuando aparezca este. Cuando este esté en Spotify, exacto. Cuando este esté en Spotify va a aparecer el de la semana pasada en YouTube. Entonces, bueno, síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios ahí en YouTube. Y sus dudas, por favor. Sí. Y pues bueno, recordarles, a mí me pueden seguir como adolfo.perroni.beorlegui. Muchísimas gracias, por aquí andamos. Y recordar esta parte de que es súper importante que las reflexiones que traemos aquí las procuremos llevar a la acción. Y a los espacios que procuramos. Ajá, y que lo personal transforme lo político. Bueno, y que llevemos armonía a nuestros espacios. ¿Redes sociales de todos los demás? Sí, dense. Sí, claro, Brian. Bueno, yo ya me cambié el nombre, ¿eh? Ya me pueden encontrar como Cumbiero Intelectual. Gracias. Ya de nada. Starlost Crusader. Todas las nenas. Para todas las nenas. Y nenes también. Correcto. A mí me pueden encontrar como Sexólogo Campechano en Facebook e Instagram. Y pues ahí me siguen llegando justamente preguntitas. Échenselas a él. Y sí, échenmelas, yo las recibo. Yo también en la cara. Pues bueno, estamos viendo entonces. Cuídense mucho, mecas, meques y moicos. Y Memov. Pueden seguirme como Memov en Instagram para recibir fotos de manos. Ahora sí que no son de patas, pero son de manos. Aquí Esta es una maravilla. La Memov, M-E-M-O-F-F. La Qué maravilla. F por Memov. Qué maravilla. Oigan, bueno, gracias por estar aquí otra vez. Siempre. Nos vemos la que sigue. Saludos. Adiós. Bye.